Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Ejército israelí declina comentar el bombardeo en territorio sirio. Hezbollah niega el ataque israelí a sus posiciones en Siria. Llegan 200 olim, continúa la emigración de judíos franceses a Israel. Y hasta 211 atentados perpetrados o frustrados en la Unión Europea en 2015, según Europol. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy, de nuevo en compañía de Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Luego hablaremos de cultura, será tras una breve pausa, pero empezamos hablando del ejército israelí, que ha rehusado confirmar o desmentir que su fuerza aérea haya llevado a cabo un bombardeo sobre una población siria cerca de los Altos del Golán. Declinamos comentar el asunto, dijo a la agencia EFE una portavoz al ser preguntada. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de que un avión israelí bombardeó la localidad siria de Al-Baz bajo el control del ejército sirio sin informar por el momento de daños ni víctimas. Según esta fuente, el aparato israelí arrojó un proyectil en la zona del edificio de la gobernación provincial de Al-Baz, situada en la provincia siria de Al-Quneitra. Han oído bien, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Bueno, no, como la portavoz del ejército israelí, no comments. Desde el inicio del conflicto en Siria, en marzo de 2011, se han producido distintos incidentes a ambos lados de la frontera. Como les comentábamos ayer, todo apunta a que el ataque, sin confirmar, se realizó sobre posiciones de Hezbollah que apoyan al régimen sirio, ahora que se cumplen 10 años de la llamada Guerra del Líbano, en la que Israel luchó contra este grupo terrorista chií del que seguimos hablando. Así es, porque el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, aliado del gobierno de Damasco, ha negado a través de su televisión Al-Manar las informaciones que apuntan a que Israel ha bombardeado la población siria de Al-Baz, cerca de los Altos del Golán. Según la cadena, el Frente al-Nusra, filial siria de Al-Qaeda, lanzó 2 cohetes cargados con material explosivo contra Al-Baz desde uno de sus vehículos estacionado en un punto a unos 300 metros de la frontera con el Golán. La emisora Al-Manar agregó que hubo muertos civiles en el ataque contra Al-Baz bajo el control de efectivos gubernamentales sirios que respondieron destruyendo el vehículo de los yihadistas. Miembros de Hezbollah luchan junto al ejército sirio en distintas partes de este país, como en la provincia de Al-Quneitra, donde se ubica Al-Baz. Por su parte, en declaraciones a EFE, el portavoz del insurgente Frente Sureño, Essam al-Rayes, señaló que sus combatientes destacados en las inmediaciones de Al-Baz vieron fuego saliendo de la localidad y a un cazabombardero israelí en la zona. Frente al no comment de Israel, Hezbollah niega los hechos. Los incidentes a ambos lados de la frontera se han vuelto frecuentes desde el inicio del conflicto en Siria en marzo de 2011. Y también les recordamos que las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron el lunes que su artillería antiaérea había disparado el día anterior 3 misiles contra un dron procedente de Siria que cruzó el espacio aéreo israelí sin lograr derribarlo. Seguimos, hablamos ahora de Europa. Israel, más de 200 inmigrantes judíos de Francia han llegado este miércoles a Israel, acompañados por un responsable israelí de inmigración. Desde los atentados de Charlie Hebdo y el supermercado Kosher en enero de 2015 se calcula que más de 12.000 judíos de Francia se han instalado en Israel. Estos 2 últimos años los judíos de Francia han sido los que han protagonizado los contingentes de inmigración judía a Israel, con respectivamente 7.200 inmigrantes en 2014 y 7.800 en 2015. La barrera de la lengua, los problemas de reconocimiento de los diplomados, la dificultad de encontrar un empleo y una vivienda son sus principales obstáculos. Poco después de la matanza en un supermercado kosher, el 9 de enero de 2015, el gobierno israelí había aprobado un plan de 180 millones de shekels, 42 millones de euros, para favorecer la inmigración de judíos de Francia, Bélgica y Ucrania. Aunque la alía de los judíos franceses continúa, un dato importante, el director de la Agencia Judía para Israel en Francia, Daniel Benhaim, ha destacado que la cifra de este año se calcula que será alrededor de 5.000 y supondrá un 30% menos que el año pasado. No sabemos si esta cifra se incrementará con los últimos, por ejemplo, con el último atentado en Niza, que supongo que
influirá bastante en que muchos judíos franceses, pues empiecen a pensar en emigrar a Israel. El número de inmigrantes judíos sigue siendo fuerte, pero hay una bajada importante, es lo que ha declarado el director de esta agencia judía para Israel en Francia. Con 600.000 miembros, la comunidad judía de Francia es la primera de Europa y la tercera del mundo, solo detrás de Israel y Estados Unidos. Y seguimos, hablamos ahora de unos datos que nos hablan de terrorismo en Europa, terrorismo frustrado. La Oficina Europea de Policía, Europol, anunció que durante el año 2015 se detectaron en los Estados miembros de la Unión Europea hasta 211 ataques terroristas fallidos, frustrados o completados, de los cuales murieron 151 personas y 360 resultaron heridas. Estas cifras forman parte del informe de 2016 sobre la situación y tendencias terroristas en la Unión Europea, presentado hoy por Europol, que recoge además que 1.077 individuos fueron arrestados en toda la Unión Europea por delitos relacionados con el terrorismo. Los ataques perpetrados por organizaciones terroristas yihadistas se cobraron casi la totalidad de las víctimas mortales, 150 personas, 148 en Francia y 2 en Dinamarca, del terrorismo en la Unión Europea en 2015. Reino Unido fue el país que sufrió más ataques terroristas, 103, entre intentos y los que finalmente se llevaron a cabo, seguido por Francia, 73, y Bélgica, 61, mientras que en España se produjeron 25, 7 de ellos por motivaciones izquierdistas y 18 de ellos de índole separatista. El país con mayor número de detenciones por delitos relacionados con el terrorismo fue Francia, con un total de 424 arrestos, seguido de España, 187, y Reino Unido, 134. Entre el total de personas arrestadas predominan aquellas vinculadas a motivaciones yihadistas, 687 frente a 1.007, muy por encima del resto de categorías. El informe destaca dos tendencias preocupantes. Por un lado, el refuerzo de la amenaza general como resultado del retorno de los combatientes terroristas en el extranjero. Por otro, el aumento significativo de los sentimientos nacionalistas, xenófobos, racistas y antisemitas en los países de la Unión Europea. El estudio pone de manifiesto, además, el porcentaje significativo de mujeres entre el total de quienes se unen a organizaciones terroristas en Siria e Irak. Europol publicó además una breve evaluación de los recientes incidentes terroristas en la que destaca las dificultades operacionales en la detección y la interrupción de los ataques de un actor solitario, que considera que son la táctica preferida del autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda. Esos lobos solitarios de los que tantas veces tristemente tenemos que hablar aquí en Radio Sefarad. El informe de Europol es muy extenso, hemos extraído las informaciones que nos han parecido más interesantes, como por ejemplo que según el recuento de Europol, los ataques yihadistas fueron los segundos más numerosos, solo por detrás de la categoría de separatistas. El crecimiento de la motivación yihadista en relación con años previos fue destacable, mientras que el terrorismo separatista continuó su tendencia decreciente. Según el comunicado de la Oficina Europea de Policía, 12 Estados miembros aprobaron nuevas leyes o modificaron la legislación existente para combatir el terrorismo a lo largo de 2015. Europol ha determinado además que no hay pruebas concretas para establecer que los terroristas que viajan utilicen sistemáticamente el flujo de refugiados para entrar en Europa sin ser detectados. Una información que vendría muy bien que revisaran a aquellos que se oponen a la llegada de refugiados, pues alegando que entre estos grupos de personas se pueden estar filtrando terroristas, que de hecho lo hacen, pero en un número que por ejemplo Europol no considera significativo, o que no hay pruebas concretas para establecer esa información. Sin embargo, sí reconoce Europol, claro, que 2 de los responsables de los ataques del 13N en París habían entrado en la Unión Europea a través de Grecia como parte de la gran afluencia de refugiados procedentes de Siria. Bueno, Raquel, pues lo dicho, hagamos una pequeñita pausa y regresamos con otros temas. Otros temas, Raquel. Otros temas, pero conectados un poco, al menos en la primera noticia, con la parte anterior del informativo, porque les hablamos de esa polémica que ha rodeado la celebración del desfile
del orgullo gay en Jerusalén. Sí, ese desfile al que el alcalde de la ciudad, Nir Barat, bueno, pues no asistió o no ha asistido para no herir los sentimientos de los religiosos y pidió además que la comunidad LGTB sea consciente de que su marcha hiere a otros. Han sido unas polémicas declaraciones del alcalde, contestadas sobre todo por los activistas de esta comunidad LGTB que denuncian la homofobia que campa, según opinan, en Israel, señalando que, bueno, que Tel Aviv es una especie de oasis dentro de un país en el que los miembros de esta comunidad, bueno, pues son perseguidos, molestados y no tienen una vida fácil, digamos. Recordamos que en 2015 un ultraortodoxo apuñaló a 6 asistentes a esta marcha del orgullo gay, matando a una chica, Shira Banki, una joven de 15 años, lo que según sus organizadores ha reducido el nivel de hostilidad en la esfera pública contra el evento de este año, que no es como el que se celebra en Tel Aviv, con ese despliegue de carrozas, sino que es siempre más discreto y que, bueno, siempre está contestado por algunos de los rabinos más ultraortodoxos, como por ejemplo el ultraderechista Baruch Goldstein, que en un artículo instaba de forma disimulada, citando una sección de la Torá, al asesinato motivado por extremismo religioso en el orgullo. Ha habido muchas declaraciones por parte de este colectivo estos miembros de la ortodoxia, pero también pues se han manifestado, por ejemplo, otro tipo de rabinos que manifiestan, por ejemplo, lo hace Canning, que es un rabino ortodoxo pero también gay, dice que tenemos problemas para que se haga frente a la homofobia desde las instituciones. Autoridades y políticos tienen siempre palabras vacías, pero no actúan ni aprueban cambios legislativos. Perdónenme porque estas declaraciones no son de este rabino que les comentaba, sino de un representante de una de las organizaciones, la Casa de Jerusalén del Orgullo y la Tolerancia, que se ha manifestado, bueno, pues denunciando esta situación. El judío ortodoxo y gay, que no es rabino, perdonen, Nadav Schwartz, señaló por su parte que muchos comentarios homófobos proceden de comunidades religiosas porque utilizan la Torá como hoja de parra. Tienen fobia y miedo de los gays, pero no es una cuestión de ley religiosa, sino social. No está en la Torá, que es muy compasiva con todos, incluso con los que se desvían de la propia Torá. Por su parte, volvemos a Canning, el director de esta Casa de Jerusalén del Orgullo y la Tolerancia, quien afirma que el judaísmo no es homófobo, exige tolerancia, aceptación y comprensión del que es diferente. Homófobas son las personas que lo utilizan cínicamente. Y para terminar, les hablamos de las declaraciones respecto a este tema que ha realizado el presidente de Israel, Reuven Rivlin, quien condenó la incitación homófoba y dijo: las declaraciones que salen de boca de rabinos, líderes y dirigentes espirituales me han hecho un daño profundo. Debo recordar que amado es el hombre porque fue creado a imagen de Dios, cualquier hombre, más allá de su religión, raza y sexo. Bueno, pues a vueltas con la polémica año tras año y esto no tendrá fin. No, parece que no, Jordi, seguiremos hablando de... Pero bueno, también la noticia es que se celebra esta marcha del orgullo gay, sí, polémica o no, contestada o no, en Jerusalén. En los países de alrededor esto sería impensable, ¿no? No, claro. Totalmente, pero bueno, de todas maneras, pues nada, el respeto debe ser mutuo, es lo importante, que todos aprendamos a respetarnos, tanto aquellos cuyas tradiciones son muy antiguas como aquellos cuyas tradiciones no lo son tanto. Si conseguimos el respeto mutuo, este país, este lugar llamado Tierra es muy grande para todos. Cabemos todos aquí. Y en este lugar hace ya 15 años que perdimos a uno de los mayores virtuosos del violín, Isaac Stern. Murió este 21 de julio, hubiéramos celebrado su 96 cumpleaños. Un chaval, vamos. Sí,
Un chavalín. Y bueno, fue uno de los grandes, grabó entre otras obras los conciertos de Brahms, Bach, Beethoven y Mendelssohn, y trabajos más modernos como Bela Bartók, Stravinsky y Leonard Bernstein. También dobló a varios actores que aparentaban estar tocando el violín en películas como por ejemplo en El violinista en el tejado. Es una curiosidad, será siempre recordado por ser el intérprete de la banda sonora de La lista de Schindler y bueno, nació el 21 de julio de 1920, como les decimos, en Ucrania, se nacionalizó estadounidense y está considerado como uno de los mejores músicos del siglo XX. Cuando tenía 1 año se trasladó con su familia a San Francisco, recibió sus primeras lecciones de música de su madre e ingresó en el conservatorio de esta ciudad a una edad muy temprana, en 1928. Solo tenía 7 añitos. Allí estudió violín y estuvo orgulloso de haber sido estudiante del grande también Naum Blinder. Debutó ante el público el 18 de febrero de 1936 tocando el concierto número 3 de violín de Camille Saint-Saëns con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. En 1979 el gobierno de la República Popular de China lo invitó a una gira para que enseñara, lo que resultó, se materializó en una película, From Mao to Mozart, del productor y director Murray Lerner, que ganó el Oscar de 1980 al mejor documental. En 1987 le fue concedido el premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén y, como todos los grandes, fue extremadamente generoso apadrinando a jóvenes talentos. Fíjense, por ponerles un ejemplo, Yo-Yo Ma, Isaac Perlman y Pinchas Zuckerman están entre sus apadrinados. Precisamente un concierto con Isaac Perlman y Pinchas Zuckerman, un concierto de Vivaldi para 3 violines, es el link que les ponemos para que se unan a esta celebración del que hubiera sido, como les decimos, el 96 cumpleaños del gran Isaac Perlman. Isaac Stern. Isaac Stern, perdonen, ya porque es que también estaba estoy Perlman por matando ahí. al reciente premio Génesis, perdónenme. Pues nada, un recuerdo para Isaac Stern. Y tenemos una más para acabar. Tenemos, ¿no?, una más y no es alegre, Jordi, porque nos ha hecho llegar un comunicado Santiago Roygorovsky, presidente de la JAPE, ya saben, la Asociación Judía de Artistas Plásticos Españoles, para comunicarnos que tristemente finaliza esta organización sus actividades. Vaya. Tanto Qué en Madrid pena. como en Barcelona, terminan a lo grande, eso sí, con la exitosa exposición Vínculos, de la que les hablamos aquí en Radio Sefarad. Hemos intentado desde este medio de comunicación de la Federación de Comunidades Judías apoyar siempre las iniciativas de esta organización, que aglutinaba a pintores, escultores, joyeros, a ceramistas, artistas plásticos judíos españoles. Han sido unos cuantos los que se unieron a esta utopía, como la quiere llamar Santiago Roygorovsky, quien realiza un buen balance de la actividad, de lo que ha sido AJAPE en estos años, porque dice: hemos sido capaces de hacer, uniendo esfuerzos, contagiar la idea de que esta asociación era posible y que se podían hacer muchas cosas desde la JAPE. Dice que están atravesando momentos difíciles en muchos aspectos, pero que sabe que todos y cada uno de los participantes, de los miembros de JAPE, tienen la capacidad, la fuerza, el empuje y el trabajo necesario para seguir adelante individualmente. No me cabe duda, dice, pero el esfuerzo común abre y abrió muchas puertas, como las que ha abierto a JAPE, y aunque ésta desaparezca, sin duda queda sembrada la semilla y la esperanza de que esto, con otras características, pueda volver a florecer muy pronto. Desde aquí, pues un saludo muy cariñoso, por supuesto, a todos los miembros de AJAPE, personificado en su presidente, en el saludo, y mostrarle nuestra pena a Santiago Roygorovsky. Seguro que seguimos hablando de estos artistas, aunque sea individualmente, y felicitarles por todos estos años bajo el paraguas de la JAPE.
Pues nada, un fuerte abrazo a todos los amigos de Ajape y en el futuro habrá más proyectos, seguro. Raquel, muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, mañana no. Jordi, nos vemos incluso ¿Buen fin de mucho semana? más tarde. El miércoles. El miércoles. El miércoles regresaremos aquí en Radio Sefarad. El lunes es festivo en España y por eso no estaremos. De todas maneras, el lunes tendrán esas noticias diferentes que llamamos noticias de los lunes, otro enfoque de la actualidad y efectivamente, hasta el miércoles nos regresaremos. Así que buen fin de semana largo, Raquel, y Muy largo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.